Valladares. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras lanzó un enérgico llamado al Congreso Nacional para que derogue el decreto 236-2012 que reforma la Constitución de la República, así como el decreto 120-2013 y toda la normativa derivada que da vida a las zonas especiales de desarrollo y empleo sede para retomar el Estado de Derecho y respeto a la soberanía debido a que violentan la primera ley del país. La postura del alma mater incluye el llamado tácito a una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva constitución ante las flagrantes violaciones a la actual. Al igual que la UNA, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, la Conferencia Episcopal de Honduras, el Colegio de Abogados de Honduras y el exfiscal general de la República Edmundo Orellana Mercado, entre otros, coinciden que se violenta la Carta Magna, no genera ambiente de inversión y crea mayor inequidad fiscal. El documento con la rúbrica del rector Francisco Herrera señala que en una perspectiva estrictamente jurídica, el modelo representa la más grave violación al Estado de Derecho registrada en la historia del país. Junto a un equipo de docentes e investigadores señalan que ceder soberanía es una práctica que se origina con la industria extractivista y otros rubros que, lejos de mejorar la calidad y competencia de mercado, solo han generado graves prejuicios. En su manifestación, la UNA llama a establecer un diálogo social abierto como punto de partida para instaurar un nuevo contrato social que involucre a todas y todos sin distinción. Múltiples reacciones trascienden alrededor del tópico. La oposición acusa al gobierno de desviar la atención con un tema altamente sensible en un momento electoral. Otros señalan a la UNA que se estaría prestando al discurso opositor y con disimulo cuestionar la administración de Juan Orlando Hernández. El alcalde de Ciguatepeque, Juan Carlos, apoya dicho proyecto que será fuente de empleos en el país. Además, no hay por qué oponerse al desarrollo, dice el edil. El exsecretario de la Presidencia, Eval Díaz, asegura que los empresarios opuestos a las sedes defienden intereses ocultos. A mí me consta que hay muchos empresarios a favor y unos pocos en contra, subraya el ahora candidato a diputado del Partido Nacional. En Choloma están a favor del proyecto, en Roatán, cuya alcaldía es opositora, están en contra y en La Ceiba irán a un cabildo para determinar la postura ante una posible sede en la zona, subrayó el exfuncionario. A inicios de junio, Andrés Benedict, diputado del PIN-USD, presentó una iniciativa encaminada a derogar las sedes debido a que constituyen gran lesividad a la soberanía hondureña. Las zonas de empleo y desarrollo económico se conciben como una división administrativa del país, sujetas al gobierno central y provistas de autonomía, con un sistema político, administrativo, económico y judicial propios, con reglas claras de mercado que permitan altos niveles de competitividad. Originalmente, con las sedes, el gobierno busca atraer inversión y empleos en áreas deshabitadas o en municipios que soliciten su conversión mediante un referéndum de ser necesario. En ese sentido, el mandatario Hernández aseveró que Honduras cuenta con un instrumento extraordinario para que en las actuales circunstancias del mundo, de crisis económica grave a raíz de la pandemia, que se traduce en desempleo, caída de economías en todos los países, tenemos la oportunidad de atraer inversiones que nos garanticen empleo muy bien pagado, apuntó. Quien trabaje en una sede, si llegase a estar en la nómina o planilla, tiene que recibir 10% más del salario mínimo del resto de Honduras, concluyó el dignatario. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Recuerde, si va a salir de su casa en algún momento, sintonícenos en la frecuencia 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula, la 105.5 en el litoral atlántico de La Ceiba,
en el centro del país, La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el corredor central de Honduras, en la 93.5, y allá en la cálida Choluteca, en la Sultana del Sur, en la 90.3. Gracias por estar con nosotros. Para recordarles, si tenés la tabla ahí de el salario mínimo, anoche firmaron acuerdo la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo encabezado. También lo hicieron los representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y los trabajadores. Han llegado a un acuerdo que, de acuerdo a lo, valga el juego de palabras, lo que percibí, con lo que decía Juan Carlos Icafi, que es el presidente del COEP, y los representantes del sector obrero, al igual que los del Ministerio del Trabajo, el acuerdo fue satisfactorio. Juan Orlando Hernández ya había amenazado de que si no iba a poner un salario tipo lo que hizo Mel Zelaya ya por el 2008, aumento salario mínimo 2021, agricultura, silvicultura, caza y pesca, trabajadores de 1 a 10, aumento 271.18, nuevo salario sería 7.033,88 centavos, de 11 a 50 empleados, el aumento es de 285 lempiras, .97 serían 7.417.30, esto es para agricultura, silvicultura, caza y pesca. De 51 a 150 son 307 lempiras con 35 centavos, el nuevo salario sería de 7.971.87, y de 151 en adelante trabajadores, el aumento para cada uno sería de 329 lempiras, .27 centavos, para tener un salario de 8.540.57, esto para los que trabajan, repito, en agricultura. Explotación de minas y canteras, aumento del salario mínimo, trabajadores de 1 a 10, el aumento es de 370 lempiras con 49 centavos, el nuevo salario sería 9.609.60, de 11 a 50 empleados, el aumento es de 381 lempiras con 60 centavos, o sea, 9.897.90, y de 51 empleados a 150, el aumento es de 545 lempiras con 20 centavos, sería 11.449.13. De 151 en adelante empleados, si la empresa tiene 151 o más empleados, el incremento para cada empleado es de 949 lempiras, .26 centavos, para tener un salario de 12.814.98. Y industria manufacturera, esto es la maquila, de 1 a 10, 363.66 el aumento, sería 9.432.47, de 11 a 50 empleados sube a 386.88 el incremento, para que el empleado tenga un salario de 10.034.72 lempiras, de 51 a 150 el aumento es de 552 lempiras con 73 centavos, para tener un salario del empleado de 11.607.39. De 151 el aumento es 962 lempiras con 38 centavos, y el trabajador tendría un salario de 12.992.14. Y vamos cerrando con la electricidad, gas y agua de 1 a 10, 382.44 el aumento, 9.919.59 el salario, de 11 a 50 empleados en electricidad, gas y agua, el aumento es de 393 lempiras con 91 centavos, 10.217.16 sería su salario, de 51 a 150 cada empleado tendría un aumento de 572 lempiras con 78 centavos, eso suma 11.818.4 sueldo al mes, y de 151 en adelante el incremento sería de 979 lempiras 88 centavos, para un salario de 13.228.37. Bien, así quedan las cosas en el salario mínimo. Ahora vamos al tema de las sedes, polémico. Esta semana, autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras solicitaron a los diputados del Congreso que derogaran eso de las sedes, que se cancelara. Muchos hablan de que eso ha violentado la Constitución de la República y va a violentar la soberanía del país. Eso los que están
totalmente en contra de que las sedes se instalen en Honduras. Los que están a favor dicen que esto será la generación de empleo que el país necesita en este momento de pandemia y de crisis económica para salir adelante. Voy a saludar a mis invitados de esta mañana. El doctor Ricardo Matamoros, el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que repito, esta semana solicitaron al Congreso Nacional la derogación de las sedes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Raúl, un placer, un saludo, ¿verdad?, aquí al auditorio y a todo su auditorio a nivel nacional e internacional. Gracias. El abogado Carlos Pineda, el secretario del Comité de Mejores Prácticas. Abogado Pineda, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, Raúl, estamos, un gusto, como siempre. El doctor Ricardo Matamoros, como director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las autoridades universitarias solicitaron la cancelación de las sedes, que el Congreso derogue eso. La parte económica, fundamentalmente, ¿en qué se basaron ustedes para hacer esta petición al Congreso? Y si me habla un poco del tema económico, ¿en qué afecta al país la instalación de las sedes? Sí, muchas gracias, Raúl, por la oportunidad de dirigirnos al pueblo hondureño para esclarecer, ¿verdad?, y profundizar en este comunicado. Tal vez un poco de contexto: el señor rector de la universidad conformó un equipo de académicos de la universidad desde diferentes áreas: politólogos, sociólogos, antropólogos, abogados, economistas, para que analizáramos a raíz de las investigaciones, los datos y las diferentes fuentes de información que había, tanto públicas como a partir de los resultados de investigación de nuestra universidad, para analizar el tema. Desde ese punto de vista quisiera hacer la aclaración, ¿no?, que en ningún momento la posición de la universidad es una posición ni político-partidista ni político-ideológica. De hecho, el llamado que nos hizo el señor rector fue a raíz del mandato constitucional de la universidad, que es el de analizar, estudiar los grandes problemas nacionales, obviamente desde una perspectiva académica, científica, y a partir de ahí entonces involucrarnos en la construcción, por ejemplo, de la sociedad hondureña. En ese sentido, en términos generales, el análisis de este equipo, ¿verdad?, del cual yo formo parte, es que la poca evidencia, la opacidad, desde el punto de vista económico, ya voy a profundizar un poco a su solicitud, es que no hay suficiente, hay tanta opacidad respecto a la propuesta, que en realidad el tema de los costos, los riesgos que se están corriendo, en realidad parecieran, por lo menos lo que es de acceso al público, no hay suficiente evidencia para poder determinar cuáles van a ser los resultados de este proyecto, ¿no?, de esta iniciativa. Desde el punto de vista económico, y aquí esto es otra cosa importante, en realidad no es una opinión, por ejemplo, económica, en este caso del Instituto de Investigaciones. Nosotros tenemos más de 8 meses en los cuales hemos estado trabajando con las 20 cámaras de comercio más grandes del país, con el COEP, Fede Cámaras, el acompañamiento técnico y financiero de USAID, en el que hemos elaborado 2 grandes estudios. En uno, por ejemplo, encuestamos a más de 800 empresas y en el otro entrevistamos a especialistas, a más de 133 especialistas, entre empresarios micro, grandes, especialistas del sector público, académicos, sobre dos grandes visiones. Una, cuáles son las características de mercado en las cuales se está moviendo la empresa hondureña. El diagnóstico de sistemas de mercados, que se publicó hace como 4 semanas, y hace 2 semanas que publicamos el diagnóstico de crecimiento inclusivo, en el cual analizamos con mucha evidencia cuáles eran las características, y también analizamos en este segundo estudio, investigamos más de 100 indicadores de Banco Mundial, CEPAL, el Foro Económico Mundial, etcétera, para poder determinar cuáles eran las características que estaban deteniendo el crecimiento inclusivo de Honduras. ¿Y a qué nos referimos con crecimiento inclusivo? Nos referimos precisamente
a esta característica histórica del crecimiento económico hondureño, en la cual solamente ciertos sectores crecen, ¿sí?, pero no tienen encadenamientos como para poder arrastrar o dinamizar el resto de los sectores económicos, uno, y dos, también modelos o dinamismos económicos que no permiten que, por ejemplo, grupos postergados históricamente, mujeres, por ejemplo, jóvenes, puedan incorporarse y formar parte de este dinamismo económico. Según ese estudio, solo ciertos sectores de los hondureños, muy pocos, crecen y los demás no tienen posibilidades. Exacto. Hay un dinamismo, ¿no? Hay un dinamismo económico de ciertos sectores y que, contrario, por ejemplo, a experiencia de otros países, no logran el factor, lo que llamamos en economía, el factor acelerador y multiplicador. Eso significa por así decirlo, es como el efecto dominó en el resto de la economía, ¿no? En los últimos 20 años, estos sectores han sido, por ejemplo, intermediación financiera, el sector de telecomunicaciones, principalmente, ¿no?, entre otros. Pero igual, dependiendo de la etapa, y los primeros párrafos, por ejemplo, del comunicado hablan un poco sobre eso. En algún momento fue la minería, en otro momento fue el monocultivo, ¿no?, de algunos productos, etcétera. Entonces, este estudio lo que trata es de identificar cuáles son las condiciones que están deteniendo, ¿sí?, este crecimiento inclusivo y que permite entonces un bienestar o un cambio significativo a nivel de toda la población. En el estudio, de hecho, y esto lo debo aclarar, comenzamos a hacer estos estudios alrededor allá de agosto del año pasado. En aquel momento pues no tenía la relevancia que tiene ahora, por ejemplo, el tema de las sedes. Citamos en el estudio que en realidad el proyecto de las sedes más bien es una prueba precisamente de los hallazgos del estudio, porque las principales características o atractivos, por ejemplo, del proyecto tienen que ver con precisamente temas como la simplificación administrativa, ¿verdad?, desde el punto de vista de trámites, el tema de precisamente un ambiente, por ejemplo, que garantice mayor seguridad jurídica, menores niveles de inseguridad. En ese sentido, parte de los hallazgos del estudio hablan que esos son los principales factores que afectan, pero a todo el país, a toda la economía, y que por lo tanto esos deberían de ser los factores que deberían de tratarse urgentemente si lo que queremos es lograr un crecimiento de todo el país, inclusivo, no solamente de unos sectores o de unas regiones, sino de todo. En ese sentido, entonces, nosotros citamos que la propuesta de las sedes en realidad es una evidencia de eso, porque identifica que los problemas, no solamente para incentivar la inversión nacional, sino también internacional, son precisamente estas características. La propuesta del estudio, insisto, y que no es un estudio solamente hecho por la universidad, sino por este conjunto de actores en colaboración, en atención a ese mandato constitucional. Nosotros somos Estado también, ¿no? Nosotros somos Estado, pero tenemos una regla, ¿verdad?, y es que nuestros posicionamientos deben estar fundamentados, en este caso, en la evidencia científica. Bueno, entonces, nosotros proponemos en el estudio, por ejemplo, que temas como la coordinación entre el sector público y privado, mayores niveles de transparencia, combate frontal y efectivo a la corrupción, simplificación administrativa y una mayor voluntad política para iniciar con o para impulsar ciertas iniciativas, por ejemplo, en términos de una reforma educativa integral, etcétera, podrían entonces generar, y tenemos unos modelos, tenemos datos, etcétera, esto lo puede ver el público, está en nuestro sitio web, demuestra que nosotros podemos entonces generar cambios significativos a nivel del país. Y una última cosa, porque de repente alguien va a poder decir, bueno, esos estudios están basados solamente en números, ustedes los economistas hacen unos números que nadie entiende, ¿verdad?, y que se quedan ahí en el papel, ¿no? Un último punto con esto, Raúl, y es que parte del estudio, de este segundo estudio que nosotros hicimos, es una metodología internacional. Tomamos a otros 5 países de la región latinoamericana que tienen contextos muy similares, contextos políticos, sociales y estructuras económicas similares, algunos que están mejor que nosotros y otros que están peor. Nosotros encontramos, por ejemplo, que 2 de esos países de América Latina,
República Dominicana y Paraguay, parecidos a nosotros en ciertas características, hace 10, 15 años implementaron cambios como los que este estudio realiza. Y si uno aparta, por ejemplo, a Panamá, que obviamente el tema de Panamá es particular por el tema del canal, estos dos países, República Dominicana y Paraguay, todo el país como tal, han sido los de más alto crecimiento a nivel de toda la región latinoamericana. Parte del estudio estos son lo que llamamos en el estudio los países comparadores, ¿no? Donde entonces uno puede ver indicadores en términos, por ejemplo, de seguridad, de empleo, de crecimiento económico, a nivel inclusivo, ¿verdad? Usamos, insisto, con esta palabra de inclusivos, porque se está viendo lo que, a mí no me gusta esa palabra, ¿verdad? Pero muchos colegas economistas la utilizan, ese efecto de rama. Yo prefiero hablar más técnicamente, hablando de este factor acelerador y multiplicador de toda la economía. Sí. Abogado, ustedes, bueno, y usted como secretario del Comité de Mejoras Prácticas de esto de las sedes, ¿qué pensó cuando la universidad está pidiendo que el Congreso derogue esto? Bueno, mire, gracias Raúl por la oportunidad y gracias al compañero. Mire, lo primero que yo quiero observar es que lo que él nos está diciendo no es lo que dice el comunicado. El comunicado dice otra cosa, y dice que habla de las industrias extractivas, habla de los temas de desigualdad en los cuales estamos de acuerdo. O sea, en realidad la labor de todo hondureño tiene que ser buscar un sistema que sea incluyente y un sistema que reduzca las desigualdades, ¿verdad? Luego entran y dicen, vamos a derogar, pero fíjese qué interesante, que nos acaban de decir que la propuesta se identifica las mismas características, dice, que se identificaron en los estudios que hizo la universidad en cuanto a los temas de la necesidad de crear mejores condiciones de Estado de Derecho, más estabilidad legal, de mecanismos de simplificación administrativa y todo, y luego dice, pero deróguelo, le dice, deróguelo. Usted le dice, aquí hay una propuesta de solución, ¿verdad? Que no resuelve todo, porque estemos claros, pues, pero que hay una propuesta de solución y le dicen, no, es que esa no me gusta, le dice, porque va y se resuelve. Mire, se mencionaron varias cosas ahorita, ¿verdad? El resultado de esto es una investigación, qué bueno, o sea, de verdad, qué bueno, y qué bueno que esa investigación haya llegado a las mismas conclusiones, pero me parece un poquito extraño que se haya hecho una investigación y que se diga, mire, hay opacidad, y que jamás en ningún momento se hayan metido ni al sitio web para ver el correo de consultas y pedir información a las personas que están implementando. Entonces veo un poquito complicado, porque hasta donde yo entiendo y hasta donde yo estudié, el método científico implica la experimentación y el contraste. Y si usted va a hacer una investigación científica, también tiene que preguntarle a la otra parte qué es lo que está haciendo y cómo lo está implementando, para poder en realidad llegar a conclusiones. Si usted le pregunta a un lado, esa es la razón por la que usted, cuando tiene un juicio, tiene dos partes, tiene una defensa y tiene una acusación, porque tiene que preguntarle a los dos, porque si no entonces está hablando solo, ¿verdad? Mire qué interesante, ¿verdad? Dice que parte de las razones por las que el crecimiento en Honduras no ha sido inclusivo es porque no hay encadenamiento, y en eso estamos completamente de acuerdo. Yo coincido plenamente con usted en que el tema en Honduras ha sido que la inversión viene a ciertos sectores que provocan crecimiento económico, pero no crean generación de empleos, no hay una generación de empleo masiva, o no por lo menos con las cantidades que se necesitan para que el país en realidad pueda proveer un mecanismo de movilidad social, para que la gente pueda subir de un estrato al siguiente. Lo que en Estados Unidos le dicen el sueño americano, ¿no? Que usted puede haber nacido pobre, pero si se esfuerza y hace su labor, el sistema le permite subir posiciones y de repente puede llegar a estar en la parte de arriba, ¿no? Como puede que no, eso depende de su esfuerzo. Pero la sede, precisamente lo que permiten es que haya encadenamiento, porque no están hechas, y solo el que no ha leído la ley no se da cuenta, no están hechas únicamente para traer una gran industria, sino que están hechas también para servir como una especie de comunidades donde se pueden meter clusters.
Entonces, ¿esto qué significa? Que usted puede tener una sede donde, por ejemplo, puede haber una fábrica, pero también puede incluir dentro de esa sede todos los proveedores, puede incluir todos los demás sectores, todas las personas o todo lo que se requiere para que funcione la industria, ¿verdad? Y encadenarlo con los sectores productivos, de manera que eso no se queda únicamente en una industria, sino que se derrama, aunque estoy de acuerdo con ustedes, el tema de la derrama no es la mejor forma de escribirlo, pero llega esa riqueza también a distribuirse entre otros potenciales actores del sistema económico, pero hay que derogarlo. Luego vienen y nos dicen que el crecimiento en Honduras no ha sido incluyente, y estamos de acuerdo. Eso de lo que nosotros hemos visto, y créanme, o sea, esto no ha sido una cosa improvisada, y esto no es una cosa que viene, ¿verdad? Cuando me dicen a mí que hay opacidad, esto, yo no entiendo cómo hay opacidad si lo hemos estado discutiendo desde 2013, o sea, este tema, y ahora viene a decir, pero bueno, dice el crecimiento no es incluyente. ¿Y a qué se debe eso? Mire, son varios factores, pero uno de los factores principales es porque hay grupos que tienen capturado el sistema para su interés. Y no solo me refiero, no hay grupos empresariales que lo tendrán, pero no son esos nada más. O sea, tenemos grupos, sectores, tenemos sectores profesionales, que mire, cada vez que emiten un arancel aquí, que dice, el colegio no sé qué emitió un arancel, eso es una forma rentista de comportarse, porque eso, yo le voy a cobrar lo que yo diga a usted porque puedo, no lo que el mercado establezca. Y eso es lo que hace, para ponerle un ejemplo, el arancel del colegio de abogados, lo que hace es excluir a los más pobres que no pueden acceder a los servicios del Estado, porque si no pueden pagar el mínimo que se les ocurrió, no pueden llegar al Estado. Y se hace una propuesta que dice, mire, como para hacer toda esa gran reforma, que estoy completamente de acuerdo con usted, eso es lo que necesita, pero para hacer toda esa gran reforma usted tiene que pasar por todos esos sectores y tiene que ir convenciendo a cada uno de esos grupos rentistas que se han dedicado a extraerle al país a costillas de los pobres, y convencerlos de que actúen en contra de sus propios intereses. Entonces lo único que estamos diciendo nosotros es, miren señores, sigan ustedes allá, dejen de mostrar dentro de un espacio limitado del territorio, sin mayor riesgo, que hay ciertas cosas que pueden funcionar y pueden darle una oportunidad a esa persona que está abajo de respirar, y pueden darle una oportunidad a ese pequeño empresario de quedar encadenado de verdad dentro de toda la cadena de suministro, y de que de verdad se pueda superar, pero hay que derogarla, hay que deshacerse de eso, porque no me gusta, porque no hay una motivación detrás. O sea, ya sabemos que es la solución, llegamos a las mismas conclusiones, pero lo que pasa es que esta la propuso usted y a mí no me gusta esta solución. Entonces, yo encuentro que en realidad a veces esas cosas son contradictorias. Mire, yo solo le quiero enseñar un par de cosas, porque, mire, contactarnos a nosotros es tan fácil como meterse al sitio web, y ahí hay un correo que dice informacion.cd.hn, y la gente todo el tiempo nos contacta, y solo le quiero leer un poquito, porque hay la cantidad de correos que yo recibo, y solo son algunos ejemplos. Mire, no le voy a dar los nombres porque son personas y yo quiero respetar su, pero me dice: soy ingeniero industrial con maestría en administración de proyectos, me dieron este correo para solicitar información respecto a oportunidades laborales que pueden surgir en la sede. Agradeceré confirmar mi hoja de vida. Soy ingeniero agrónomo con especialidad en administración de agronegocios, graduado en el Zamorano, quiero consultar cómo se puede aplicar para ir a vivir y trabajar en una sede. Buen día, estoy interesado en los requisitos y procedimientos para una sede. ¿Cuántas sedes hay? ¿Dónde están ubicadas? Reciban cordial saludo, a la vez éxitos en sus labores diarias. Por este medio le envío mi currículum vitae. Mi nombre es tal, soy hondureño y vivo en Estados Unidos. Vi que cualquier hondureño puede entrar a la sede sin restricción y eso me alegra, ya que hay otras informaciones. ¿Cómo puedo entrar en el proyecto? ¿Cómo puedo ir a vivir ahí? Buenas tardes, gracias por su pronta respuesta. Dice, ya visité la página web de los proyectos. La información que conté dice,
Soy cholomeño y me emociona tener un proyecto de estos en nuestro municipio porque va a traer mucho desarrollo, dice. Deseándole éxitos, le presentes para saludarles, para solicitar que de no existir inconveniente, me dé información sobre ofertas de plazas de trabajo para la operación de una institución en Roatán. Buenas, soy pediatra intensivista y mi esposa es ecocardiografista. Me parece atractivísima la idea de la sede, es una oportunidad para desarrollar y demostrar que Honduras tiene facilidades para trabajar como en el primer mundo. El hecho de dar seguros a las personas, para atención médica y a los extranjeros nacionales es uno de los puntos más importantes. Estoy a su disposición. Buenos días, le escribo porque cuando las sedes fueron introducidas por un grupo, yo estuve involucrado y conozco bien este tema. Dice, estuve en reuniones con varios ministros, estoy a sus órdenes si requieren una persona para ayudarle a socializar el proyecto. Y así le puedo mostrar cualquier cantidad. Mire, los hondureños están claros y saben lo que necesitan, y lo que necesitan es que les demos un espacio de oxígeno. Nosotros lo único que les pedimos es que de todo esto les dejemos una esquinita para que puedan respirar, para que no pasen con la cabeza debajo del agua. Y si llegamos a las mismas conclusiones, y si sabemos que esos son los problemas, miren, ¿por qué no mejor hablamos de cómo venimos y empezamos a probar esto dentro de estos espacios y luego lo expandimos al resto del país? Si yo lo que sueño es que estas fueran las condiciones de todos los hondureños, eso es lo que yo quisiera. He dedicado años de mi vida a ver cómo lo hacemos, y no haciendo estudios académicos, pues, porque está bien, o sea, yo respeto mucho a la academia, de verdad se lo digo, ¿verdad? Pero la academia es parte de ese encadenamiento. Usted quiere centros de innovación, de desarrollo, y quiere centros que generen de verdad industrias. Tiene que encadenar tres cosas. Tiene que encadenar la política del Estado, por un lado, facilitando que hayan esos espacios. Por otro lado, tiene que encadenar al sector privado, tratando de disminuir los riesgos y creando estabilidad y condiciones que no se crean saliendo a la calle diciéndole, mire, lo que es cosa juzgada, que a mí en la Facultad de Derecho me dijeron, cuando es cosa juzgada, quiere decir que ya se terminó, quiere decir que ya no hay más discusión. Y hay 3 sentencias sobre esto que le dicen que es cosa juzgada y seguimos nosotros diciendo que no, que la Corte todavía lo puede revisar. Y se pregunta todavía, ¿por qué ocupan espacios de estabilidad en este país? ¿Por qué los vamos a ocupar? Si todavía le estamos diciendo que lo que ya es cosa juzgada puede que no sea cosa juzgada. Tiene que encadenar al sector privado poniendo el capital, tiene que encadenar al sector público facilitando que ese capital se mueva, y tiene que encadenar a la academia también, a la academia poniendo de su parte para poder realizar las investigaciones y servir como contraparte de esos otros dos. Y aquí yo lo que veo es que la academia habló sola y que lo que usted me dice es una cosa en la cual estamos completamente de acuerdo con usted en esos principios, pero lo que dice el comunicado es otra. Porque ahí lo que dice es que lo que usted me viene a decir ahorita es, pegamos en la solución, pero yo quisiera que esto fuera completo, y yo estoy de acuerdo con usted, yo quisiera que esto fuera en todas partes, pero lo que dice el comunicado es derogue eso, porque eso es una barbaridad y es satánico. Entonces, tenemos que ser coherentes, o sea, me parece a mí que en realidad tenemos que ser consistentes. ¿No hay coherencia en ese comunicado de la universidad? Por lo menos con lo que yo he escuchado aquí y lo que dice ese comunicado, yo no veo coherencia. ¿No hay coherencia, doctor? Claro que la hay. Es que de hecho, miren. De hecho, ha dicho el abogado Carlos Pineda que la petición hecha directamente al Congreso por la Universidad Nacional no tiene ninguna coherencia con lo expuesto por usted. Sí la tiene. Lo que pasa es que hay que verlo como una integralidad. Es un comunicado que trata de incorporar la visión histórica, sociológica, politológica, económica, etcétera. Con los primeros párrafos en los cuales nosotros describimos un poco de la historia, ¿sí?, de la historia económica de nuestro país, en las cuales las soluciones, las propuestas, los modelos que hemos tenido han sido estos modelos que precisamente solamente han desarrollado dándole ciertas concesiones, etcétera, y que eso es bueno, definitivamente hay que incentivar la inversión privada, pero que en ese objetivo que ha buscado, por ejemplo, la hondureñidad, ¿no?, de sus diferentes esferas, de generar un crecimiento económico que incluye y beneficia a todos, e integrarse, incorporarse, por ejemplo, al mundo, estos modelos donde particularizamos, donde no generamos condiciones
generales para todo el país no han funcionado. Y a partir de ahí, si regresamos entonces al tema de la evidencia, si llegamos a la conclusión, y con eso estamos de acuerdo con usted, abogado, llegamos a la conclusión que los problemas que no hacen que nuestras empresas sean competitivas a nivel nacional, a nivel internacional, lo que hace que nuestro mismo sector empresarial no sea más innovador, no invierta más, que no seamos atractivos a la inversión extranjera directa, que nuestro sector empresarial, que es el que genera empleo principalmente en nuestro país, en cualquier economía moderna, no tenga, por ejemplo, la suficiente capacidad para poder enfrentar los desafíos del siglo XXI, en realidad son las mismas causas. Lo que nosotros estamos cuestionando desde ese punto entonces es que si las causas ya las conocemos, entonces ataquemos esas causas a nivel de país, porque son las causas que están afectando a todo el país. Desde el punto de vista, quisiera hacer una aclaración también, ¿verdad, abogado? Nosotros en estas investigaciones que estoy mencionando, el objeto de estudio no era la sede, ¿verdad? No estábamos estudiando la sede, ¿verdad? Sino que ya mencioné cuáles eran los objetivos. Obviamente utilizamos estos datos para precisamente a partir de la evidencia que teníamos, pues poder analizar la temática desde esta dimensión. Desde el punto de vista, por ejemplo, económico, nosotros hemos escuchado algunas proyecciones, por ejemplo, de empleo, los cuales, y ahí estamos de acuerdo. Desde el punto de vista económico, ¿generará empleo? Sí, va a generar empleo. La duda que tendríamos nosotros, por ejemplo, es, ¿son los niveles suficientes de empleo, por ejemplo, que necesita el país? Es algo, por ejemplo, similar al tema de las maquilas. ¿Ha sido positivo para el país? Sí, lo que hizo fue, el empleo generado por la maquila, fue darnos un respiro de 10, 20 años más, pero no solucionó los grandes problemas de crecimiento económico, integración de la economía nacional. Parte de los hallazgos, por ejemplo, de este estudio tiene que ver que una, por ejemplo, de las consecuencias o causas, por ejemplo, lo que llamamos síndrome en el estudio, es que es la poca voluntad de la clase política hondureña precisamente para tomar las decisiones que el país necesita. Si, por ejemplo, necesitamos simplificación administrativa, tenemos, desde que yo estaba estudiando en la universidad, vengo escuchando la necesidad del tema. En realidad, entonces, ¿por qué no ir en esa dirección? Y aquí es donde viene, por ejemplo, cuando dice la universidad que se derogue, y cuando habla, por ejemplo, una frase que ha hecho titulares, por ejemplo, pero ahí dice el comunicado, ¿verdad?, estrictamente desde el punto de vista jurídico. Pero, precisamente, lo que está diciendo la universidad es, si los grandes problemas son estos, que se derogue esta iniciativa porque es parcial, porque no está respondiendo entonces a los grandes problemas de todo el país, cierra el párrafo la universidad diciendo, necesitamos sentarnos, reunirnos, conversar, consultar, colaborar. Otro de los hallazgos, por ejemplo, del estudio fue la poca colaboración entre el sector público y el sector privado. Nosotros somos los primeros que hemos tratado de predicar con el ejemplo. Antes nosotros, como decía el abogado, y eso es un error, por ejemplo, que habíamos cometido, nosotros estábamos encerrados allá en las aulas universitarias haciendo estudios, ¿verdad?, solamente entre nosotros, y esos estudios ¿a quién les servían? Vinimos, nos acercamos al sector privado, a la cooperación internacional, hemos hecho los intentos también con dependencias del Estado, que nosotros somos Estado también, insisto, precisamente para decir, ok, aquí está nuestro granito de arena, esto es lo que nosotros podemos aportar, ¿verdad?, desde el punto de vista de la evidencia, ¿no?, para este tipo de estudios. Entonces, en ese sentido, también se menciona cómo este proyecto en realidad no está fundamentado, por ejemplo, en una coordinación de solución, por ejemplo, por parte del país, lo que la universidad ha venido diciendo desde hace años, de diálogos incluyentes y diálogos que sean, que lleven, por ejemplo, precisamente y que deriven en políticas públicas claras, que fortalezcan la democracia, ¿sí? No podemos pensar en soluciones que se construyen a partir de, por ejemplo, grandes niveles de oposición. Y cuando hablamos de oposición estamos hablando de toda la actividad económica. Y ahí
Hay varias cosas, por ejemplo, dentro de cuando hablamos de la opacidad, el abogado mencionó, por ejemplo, el tema de la opacidad, es precisamente porque hay, desde los diferentes aristas, ambientales, jurídicas, económicas, quedan como muchos vacíos, insisto, no es que hemos hecho un estudio para estudiar las sedes. Pero una pregunta, ¿y ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo? Porque el comunicado decía claro que pedían al Congreso que derogaran eso. El proyecto como tal, como está propuesto, como está constituido, como está constituido, no significa una solución a los grandes problemas que ya hemos señalado a nivel de país. O sea que para ustedes eso no va a funcionar y no es bueno para Honduras. No, pero fíjese, Raúl, perdóneme que lo interrumpa, pero fíjese, mire, lo que nos dijo ahorita el compañero, dice, ¿va a generar empleo? Nos dijo, sí va a generar empleo. La pregunta es si va a ser suficiente para las necesidades del país. Me dice, y luego nos dice, el otro tema dice que... No, pero es que usted cuando empezó aquí le contradijo, le dijo que no, sí, porque lo que él plantea no era lo que sí, porque lo que nos está diciendo no es lo que dice el comunicado. Lo que él nos está diciendo es, miren, ustedes sí han pegado en darle a las causas de la situación nuestra. El único problema que nosotros tenemos, y eso es lo que nos dice, es que esto no es una solución integral, no es una solución para todo, ¿verdad? Y yo empecé también diciendo, miren, no es una solución para todo. Estamos de acuerdo en eso. O sea, pero entonces, en su percepción, entonces, él está de acuerdo con usted. En el marco general estamos de acuerdo. La diferencia, ¿sabe cuál es? Que yo soy de la opinión que si va a generar o no suficiente empleo, bueno, o sea, no lo sabemos, eso es la verdad, ni usted ni yo lo sabemos. Pero eso no quiere decir entonces que al empleo que sí va a generar, y que en eso coincidimos que sí va a generar empleo, entonces neguémoselo a la gente, pues. O sea, mire, parte del problema de Honduras es que nosotros decimos toda la vida, mire, si no resolvemos todo el problema, que es una cosa, es un mamut gigantesco, es una ballena azul que hay que comerse. Pero si lo que usted está proponiendo no resuelve todo el problema, mejor no lo hagamos. Yo soy de la opinión de que si resolvemos un pedazo del problema, o sea, los de la universidad, ya es un pedazo menos. Los de la universidad quieren que los de la sede resuelvan todo el problema de Honduras. O quieren, o que no se resuelva nada, porque si no lo resolvemos completo, entonces dicen mejor no hagamos nada. Un minuto, el abogado Escobar Montalbán. Guillermo, buenos días, abogado. Buenos días, licenciado Valladares, un gusto saludarlo. Aquí he estado escuchando atentamente la intervención del el doctor Carlos Pineda, y veo yo que equivocado está con respecto a querer legalizar o a querer crear un espejismo para los hondureños con esta cuestión de las sedes, cuando todos los profesionales del derecho que hemos pisado las aulas universitarias nos enseñaron grandes profesionales como Osvaldo Ramos Soto, como Fernando Anduray, que el territorio es inviolable, intransferible e inalienable. No se puede violentar el territorio por más prebendas que nos vengan a ofrecer de otro país. La OEA ha emitido sendas resoluciones con respecto a la expansión y a la invasión de los territorios. El territorio es inviolable. No podemos nosotros aceptar que en nuestra casa, teniendo un matrimonio establecido, permitir la entrada de otro hombre en nuestra casa que venga a decirnos cómo debemos manejar nuestra casa. Un ejemplo claro está en las embajadas, licenciado Valladares. Si usted mira las embajadas, toda embajada tiene específicamente su territorio y no permiten que ahí entren ni la policía ni son regidas por las leyes hondureñas. Cada embajada se considera territorio del país que representa. Pues ni más ni menos es con las sedes. Las sedes van a tener una jurisdicción especial.
no va a poder ingresar ni la policía, ni los militares, ni van a poder ingresar nosotros los hondureños. Vamos a estar limitados a entrar a ese territorio. Yo me hago una gran pregunta. ¿Cuánto fue el anticipo que dieron estos inversionistas para construir estas sedes, que no ha salido a la luz pública? ¿Cuál es el interés de promover algo ilegal? ¿Cuál es el interés de estar vendiendo el territorio? Yo puedo moverme a todos lados donde quiero en el territorio porque me lo permite la Constitución, pero una vez que estén las sedes construidas, hasta ahí no más. Habrán muros dentro de nuestro territorio. El territorio estará siendo invadido por personas que no sabemos su origen. Entonces, no me venga con cuentos, Carlos Pineda, diciéndome de que esto es beneficioso para los hondureños y que aquí y que allá y que van a haber grandes empleos. No, detrás de esto hay un gran negocio, un negocio de miles de millones de dólares que todavía no han establecido los nombres de los empresarios inversores en esos proyectos. ¿Quiénes son los que están invirtiendo? Y que no me vayan a decir a mí que una vez que estén después van a venir demandas y los mandan a sacar. No, esto se llama asociación ilícita, y quienes inviertan en esas sedes se exponen el día de mañana a ser capturados por invertir en esas sedes. Pueden haber firmado contratos y lo que sea en este gobierno, pero en futuros gobiernos eso será delito y serán expulsados del país. Así que tomen en cuenta eso, son los inversores. No vienen con garantías que van a estar aquí establecidos de por vida. No, van a ver en su momento. Todo esto va a ser desechado y va a ser anulado por cualquier nueva administración transparente y honrada que llegue al país a gobernar el país. Así que téngalo eso presente, Carlos Pineda, y usted va a ser uno de los responsables, ¿verdad?, colaterales de estar aprobando este tipo de situaciones, así como a todos aquellos que creen que van a estar gobernando el país eternamente. No, señores, no se confundan. Van a haber cambio de administración y se van a poner en orden las cosas en su momento, y son delitos de traición a la patria, y estamos apuntando la gente que está apoyando este tipo de situaciones porque somos patriotas, no somos apátridas. Por favor, respeten y no se crean que van a estar por años eternamente en el poder. Muchas gracias, licenciado Valladares. Muchas gracias. Gracias al abogado Guillermo Escobar. En un momento participa el abogado Tony García. Antes, don Marco Tulio Hernández, de Tegucigalpa. Don Marco Tulio. Buenos días, don Raúl. Buenos días, Carlos Pineda. Buenos días a sus panelistas. Básicamente son tres preguntas dirigidas al señor Carlos Pineda. La primera, el objetivo de las sedes, según le entiendo, es generar empleo. Para que me conteste después. Ese es uno. Dos, cercena el territorio nacional o el sistema jurídico, porque veo que aquí todo el mundo dice nos van a quitar las tierras, van a venir, es un sistema judicial diferente, van a haber jueces de otro país, que me parece que también es un contrapunto, porque aquí nos pasamos quejando de jueces, que vienen jueces de otro país, pero cuando vino la MASI lo alabábamos. Ese es dos. Y tres, recalcar, el objetivo es generar empleo en zonas vulnerables, en zonas pobres del país. Queremos sacar al país adelante, o simple y sencillamente, porque veo que muchos abogados que no entienden de economía, asumo, solo habla del territorio. ¿Lo afecta o no? Muchas gracias, señores. Gracias a usted. Don Carlos. Gracias. Mire, yo honestamente al abogado Escobar no voy a contestarle mucho, pues, porque me parece que parte ya de una idea que se hizo en la cabeza él, y no, solo voy a desmentir dos cosas. Una, él dice que los hondureños no van a poder entrar en una sede, y la ley orgánica dice claramente que las sedes tienen que garantizar el libre tránsito de los hondureños. Y es más, están diseñadas para que los hondureños puedan vivir ahí. Si dice la ley reserva el 90% de los empleos para los hondureños. Entonces,
No veo dónde está ese punto. Dice luego que ni el ejército ni la policía van a poder entrar ni nada de eso. Mire, no ¿Eso solo es la cierto? ley. ¿Es cierto eso? No, eso mire, no solo la ley y la Constitución. Van a tener su propia policía. Igual que los municipios. Los municipios, la Constitución le dice que un municipio puede establecer sus órganos policiales. Hoy en día, Ajá. los municipios no tienen policía. Es la Policía ver, Nacional. ¿Quién le da vía en las calles aquí en Tegucigalpa? No, es la Policía Nacional. Dígame un municipio que tenga No, policía. hay policía municipal. Dígame un municipio que tiene policía. ¿Tegucigalpa? No, hombre, tiene 4 gatos que a las 5 de la tarde ya no están ahí. También, licenciado Tegucigalpa. Pineda, al pan pan y al vino vino. Municipios no tienen policía. Eso es paja. No, Y sí lo lo siguiente, tiene. vamos a esto. Va a ser peruano, italiano, portugués, alemán o suizo el juez. A ver, mire, vamos a ver. Pero puede ser, ¿verdad? Lo que acabo de decir. Sí. Cualquiera de esos que mencioné, pónganme atención, hondureños, puede ser juez en las sedes. Es una realidad que usted lo dijo la vez pasada Sí, sentado aquí. lo que nosotros, mire, hay 3 cosas que hay que aclarar. Uno, el ejército. Solo sí, denme un minuto para que entremos en ese tema, porque aquí ¿Cómo está no? el abogado Tony García también. Abogado Tony, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Muchas gracias por este espacio. La verdad que en nombre de crear trabajo, el abogado y el Estado y aquí los políticos están argumentando que las sedes son buenas en nombre del empleo. Pero la verdad es que para promover el empleo en zonas especiales que tengan facilidades aduaneras o beneficios fiscales, no se necesita darle a este espacio del territorio hondureño que haga sus propias leyes, que escoja qué leyes de Honduras va a aplicar y cuáles no, que traigan jueces extranjeros, que todo se remita al arbitraje, que tenga capacidad de recaudar impuestos y todas las funciones típicas de un Estado. O sea, eso ya es otra cosa, no confundamos una zona especial con incentivos para que venga la inversión extranjera y el trabajo, que supuestamente es el argumento que está dando el gobierno, trabajo, como hay parques industriales en Cuba y en muchos países, a este fenómeno aberrante en Honduras de dar un carácter extraterritorial, como lo dice el artículo 32 de la ley SEDES, que tendrá carácter extraterritorial, es decir, más allá del territorio de Honduras, y que se presta en su conjunto al tener un sistema de policía judicial, ejecutivo, legislativo, que da licencias ambientales, que inclusive Conatel va a tener que darle el espacio radioeléctrico, ya eso es otra cosa, no confundamos eso con el empleo. La verdad es que se están extralimitando, están cometiendo actos de traición a la patria, están cometiendo violación al principio de la ley que aplica en todo el territorio, y eso de jurisdicciones especiales es simplemente que el poder judicial se le ha cuadrado al Poder Ejecutivo, y aquí es una configuración de políticos que están pensando en hacer más bien en un territorio refugio para escapar a la extradición o esconder dinero. Realmente esto es algo que el pueblo hondureño rechaza, pero todo el mundo, ¿ah? Y si este gobierno y este Poder Legislativo no nos escucha, en la primera oportunidad que se pueda, esto va a cambiar, y hay que advertirle a los supuestos inversionistas que van a perder todo su dinero, y personas que apoyen esto serán acusados de traición a la patria en su momento. Sí, gracias a don Tony García. ¿Abogado? Sí, mire, Raúl, le decía, primero hay que desmentir ciertas cosas, pues. El ejército y las autoridades del resto del país pueden entrar. Es más, o sea, tienen que tener controles aduaneros para poder ver qué es lo que entra y sale, por ejemplo. Y el ejército, usted vio al jefe del Estado Mayor Conjunto el otro día diciendo, mire, el ejército va a ejercer la soberanía y tiene la facultad para poder entrar en cualquier parte del territorio nacional, y eso lo dice la Constitución y la ley orgánica, lo reserva. En los temas de policía, sí, o sea, una sede tiene las mismas facultades que el municipio y puede tener sus órganos policiales, similar a lo que puede tener un municipio. Sí hay policía municipal, pero tiene facultades limitadas, ¿verdad? Y en el caso de la sede, lo que usted tiene que tener es un órgano de respuesta que le pueda resolver el problema
el día que alguien comete un delito ahí, porque tampoco son zonas que van a ser estériles. No es que nunca va a haber un asaltante ahí, no es que nunca va a haber alguien que cometa un delito, pues. El abogado Marco Tulio Hernández me decía, si el objetivo es generar empleo, en efecto, o sea, el objetivo de esto es generar empleo y atraer grandes capitales y atraer inversiones, pero de un modelo que permita también ser incluyente para que no quede excluida ninguna persona. Que permita, a través de una regulación simplificada, a través de mecanismos que son todo lo que venimos discutiendo, de simplificación administrativa y todo, que es tan difícil de lograr, ¿verdad? Y se lo digo porque yo tengo años trabajando en eso, y ya le voy a contar algunos de los otros esfuerzos que me ha tocado hacer. Si el objetivo es generar empleo, en efecto se llaman zonas de empleo y desarrollo económico. Son para eso fueron creadas precisamente. ¿Qué hondureños pueden vivir en esas sedes? Todos los ¿Cuánto que quieran. costará ahí la tierra? ¿Por cuánto tiempo habrá empleo? Gracias, licenciado Pineda. Mire, empleo va a haber por la duración que tengan las empresas ahí. O sea, el tiempo que haya de duración del empleo es el mismo que en el resto del territorio nacional. Los hondureños pueden vivir ahí. El costo, eso no lo determinamos nosotros, porque nosotros no somos una sede en particular. Hay desarrolladores y cada quien pues desarrollará en base. Lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, la que está en Choloma está desarrollando vivienda de bajo costo, porque dicen ellos que entre sus propósitos está sustituir, dicen, las cuarterías. Las que nosotros todos en Honduras sabemos que es una cuartería, que es un cuartito en condiciones deplorables que la gente paga para poder ir a dormir. Ellos las quieren sustituir con edificios que ya están en construcción. Como en Brasil, como en lugares así. Sí, pero en este caso ellos los quieren sustituir con edificios que ya están en construcción, con vivienda de calidad y con todos los servicios, porque desde el punto de vista del desarrollador es necesario que la gente tenga condiciones saludables para poder vivir, y es necesario que mejore, y su objetivo, sí, o sea, hay un objetivo de desarrollar una industria nueva de medicamentos, hay un objetivo de convertirse en un exportador, pero también para eso usted necesita gente que no esté preocupada por el día de mañana por lo que va a comer. Buen día, consulta, ¿cuál es el procedimiento para obtener una sede? ¿Le pagan al Estado? ¿Puede El Salvador tener una sede? ¿Un empresario como persona jurídica individual puede obtener una sede? Saludos, abogado Pineda. A ver, mire, el procedimiento está en el sitio web, sede.hn, está ahí explicado cuáles son los requisitos, hay una presentación ahí donde usted lo puede bajar, y ahí está, pero básicamente usted necesita demostrar tres cosas. Necesita demostrar en primer lugar que tiene la propiedad sobre la tierra o la posesión efectiva y real y legal sobre la tierra donde se va a asentar el proyecto. En segundo lugar, tiene que demostrar que tiene un proyecto, y eso significa que tiene que tener un plan maestro y un análisis por lo menos a nivel de prefactibilidad, preferiblemente a nivel de factibilidad. Y en tercer lugar, tiene que demostrar que tiene la capacidad económica para sacar adelante ese proyecto. De ahí, por lo demás, es riesgo suyo si el proyecto sale adelante o no, ¿verdad? Pero sí lleva el acompañamiento para ver que el proyecto pueda ir funcionando, ¿verdad? Esos son básicamente los requisitos. Hay más cosas que hay que ir cumpliendo y ahí las puede ver, ¿verdad? Me decía además de eso que si un empresario puede hacer una sede, si tiene el capital y tiene la posesión de la tierra, sí. Lo otro que puede hacer también ¿Pero cómo se adquiere la tierra? No, la compra. ¿Al Estado de Honduras? Pues sí, la compra a un privado. O sea, yo voy, usted tiene un terreno, yo voy, compro la tierra, usted me la vende, y yo decido si para hacer un proyecto X yo necesito o me gustaría funcionar. Mire, bajo este régimen especial. ayer yo hablaba con un importante personaje de este país y me decía, oíme Raúl, ya Roatán no es de los hondureños. No, eso no es cierto. Bueno, cuando le diga quién es, me va a decir. Y entré en un debate con él, me dijo, antes eran hondureños que hablaban inglés, pero ahora un montón de gringos han comprado ahí, y eso sí es cierto, abogado. Que no tiene nada que ver la sede, solo soy, ya casi hemos perdido Roatán. Un montón de gringos han comprado para desarrollar Roatán y tienen unos resorts de miedo, esa es la verdad. Pero bueno, la pregunta que le hice, oigan bien, el juez puede ser el juez de las sedes de Italia, de Grecia,
de Zambia, de Zaire, de Polonia, de Argentina, de Chile, de Paraguay, de El Salvador, de Guatemala, el juez en la sede va a poder ser de cualquier país, no tiene que ser hondureño. A mí me lo dijo el abogado Pineda. ¿Y eso cómo lo manejamos? Mire, hay que establecer, lo primero que tengo que establecer es, yo no he visto el acuerdo que aprobó la Corte, entonces no puedo entrar en el detalle de lo que la Corte aprobó. Pero usted me lo dijo la semana pasada. No, sí, pero lo que le puedo decir es lo que dice la ley. Y la ley sí permite, en efecto, que puedan funcionar dentro de la sede jueces extranjeros. Dice pueden, no dice deben, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Y por qué se hizo eso? Porque las sedes van a operar bajo el sistema de derecho común en temas comerciales, civiles y en general en los temas patrimoniales, ¿verdad? Y eso es un sistema legal que se escogió porque es, en primer lugar, predecible, y en segundo lugar porque es el que se usa para el 90% de las transacciones comerciales a nivel mundial. Entonces es lo que los inversionistas están familiarizados y con lo que se sienten más cómodos, y es lo que le funcionó a Dubái, es lo que funcionó en Hong Kong, es lo que funcionó en Singapur, es lo que funcionó en partes de Corea del Sur y en varios lugares, y hay muchos esfuerzos más. En Kazajstán recientemente se está haciendo algo, en Qatar se está haciendo algo similar. Francia fue el último después de Brexit, fíjese que anunció que estaba pensando en crear una corte especial integrada por jueces extranjeros para dirimir conflictos de negocios, tratando de ver cómo les jalaba parte de las inversiones que van a salir de Inglaterra para que se queden en el continente y tratar de ser ellos el hub que van a controlar esas inversiones. Entonces eso funciona así. Ahora, yo casi le puedo apostar, en realidad es una especulación, pero casi les puedo apostar que en la mayoría de los temas los jueces van a terminar siendo hondureños, y que probablemente en la parte comercial y en la parte civil, ahí sí va a tener algunos extranjeros, ¿verdad?, que puedan funcionar, pero en lo demás, casi le puedo apostar que van a terminar siendo hondureños. Sí, solo voy a hacer una pausa, quiero escuchar al doctor que me dice esto, de lo que he escuchado también. Y doctor, sí, le voy a decir, he quedado con dudas, porque la noticia era, y ya voy a poner al rector también, como a mí me gusta equilibrar la cosa y no agarrar partido, voy a poner también a los que dicen que las sedes son lo máximo. Por ejemplo, los que están a César Funes, alístame también, en Roatán casi se pelean el otro día porque ahí hay una sede. Está en Roatán, está en el sur del país, hay en el Atlántico. La polémica sigue, pero bueno, y me gusta, eso sí lo voy a aclarar, que el abogado Pineda siempre está listo para contestar. Si alguien no quiere vender su terreno dentro de las sedes, ¿qué pasa? ¿Será que buscarán obligar a la persona a vender violentando sus derechos constitucionales? No, la respuesta es sencilla, no. Y además, hay una normativa especial que regula que eso no se puede hacer en esa forma, ¿verdad? Ahora, el derecho eminente sobre el suelo del Estado, que está en los artículos 90 al 92, creo, de la Constitución, ese permanece, pues, porque al final toda la tierra de Honduras termina siendo propiedad del Estado, y eso sí es así en todos los países del mundo. Doctor, ¿qué piensa de todo esto? Mire, varias cosas que se pueden decir. Cuando la universidad dice que se derogue, por ejemplo, la normativa aprobada, no está diciendo no sirve, echemos la basura y olvidemos la idea. Regresamos al tema de la opacidad, ¿no? Es el tema de, por ejemplo, yo consulto, ¿no? Existen, por ejemplo, los estudios de factibilidad, de proyección, de estimación, de rendimiento, de generación de empleo. El tema, ¿no? O sea, no podemos partir desde un proyecto, por ejemplo, tan ambicioso y que tiene muchas concesiones a decir, a ver cuántos empleos se generan. Regreso otra vez a la postura desde la universidad, ¿no? Hay metodologías tipo MIGMA, por ejemplo, otras que sirven para hacer prospectiva y para hacer, que no son exactas, es cierto, no tenemos bolas de cristal, pero hay metodologías para poder hacer estimaciones, ¿no? Y poder decir, este proyecto, esta iniciativa, tendría, por ejemplo, estos
posibles resultados. En el peor de los casos, los economistas estamos acostumbrados a hacer proyecciones por lo menos con 3 tipos de escenarios: un escenario optimista, un escenario pesimista y uno intermedio, ¿no? Y a partir de eso, por ejemplo, tomar decisiones. Entonces, el tema, por ejemplo, respecto a la generación de empleo tiene que ver con eso. Es no desde a simple vista uno podría decir, o sea, los 500.000 empleos que necesitamos, por ejemplo, recuperar en términos de los efectos de la pandemia de Toyota, por ejemplo, no está desde ahí. Entonces, en ese sentido, la posición de la universidad no es esa, no es, obviamente, hay algunos que lo han tomado, ¿verdad?, como una herramienta, pero ya eso ya pero, no corresponde a nosotros. Perdóneme, pero es que lo que usted me dice, yo estoy completamente de acuerdo con usted, y es más, si ustedes no hubieran dicho, y ahí está, solo era meterse en la página web y ahí hay un correo electrónico, que yo lo estuve leyendo, y decir, mire, me puede proveer esto, y yo se los hubiera dado. O sea, me dice, es que no sabemos si hay estudio, entonces deroguémoslo. ¿Por qué no mejor primero? Dice, mire, veámoslos y si no los hacemos. Pero dice, no, pero lo que dice en el comunicado, lo que me dice usted es una cosa perfectamente razonable y son cuestionamientos válidos y los cuales podemos platicar, y es más, lo invito, trabajemos juntos en eso. Solo dejen mirar anuncios. Oíme, mira si está ahí Erasmo Portillo, porque aquí no ha llamado. Aquí, que a mí nadie me ha dicho, o vos le estás negando la entrada a alguien, Eddie. No le has negado a nadie, porque aquí están diciendo que Erasmo Portillo ha llamado, y les informo que no. Poner ahí el teléfono para que don Erasmo Portillo pueda participar. Le digo a mi amigo Ramón que no ha llamado don Erasmo Portillo, sino con gusto. Aquí, por eso dije yo, aquí chance para los dos lados. Y buscame la nota de César Funes, ponerla, con eso voy a la pausa. La gente que va a poner la sede en el Atlántico dice que va a generar muchísimo empleo. Vamos con César Funes. Los inversionistas de las zonas de empleo y desarrollo económico explicaron este día los alcances de este proyecto en el sector atlántico del país. Eso es similar a que si hay una población o un grupo de gente que pida que se cierran las solis y que se deje de operar en una propiedad privada. Tendremos que verlo en su momento, pero no anticipo que sea el caso. Y en cualquiera de las instancias, es un proyecto privado, en propiedad que pertenece como propiedad privada, la inversión que se está haciendo es legal, es transparente y es para generar empleos. Entonces la pregunta fuese, si no se quiere que se invierte y que se genere empleo, ¿cuál es la alternativa para generar la solución que necesita la población? Un inversionista del sector de San Marcos de Colón asegura que a través de este mecanismo el país podrá tener un alto grado de competitividad a nivel de exportaciones. En el fondo, la sede es nada más que un parque industrial o un parque agroindustrial, tal vez con residencias en esteroides. Es básicamente es la nueva versión de los solis que tiene la posibilidad de tener reglamentos más ágiles de lo que existe en otras áreas. Según representantes legales de la sede, a través de este mecanismo no se violenta la soberanía nacional, solo se dan ciertas preferencias fiscales y legales para agilizar los procesos de producción. Por lo tanto, queremos dar a entender de que la expropiación es un poder que le pertenece al Estado de Honduras únicamente, y que el espíritu del artículo menciona de que el Estado de Honduras, que por intermedio de la sede, puede hacer esa expropiación acertando de que el poder y el derecho que ya tiene el Estado de hacerlo en cualquier otra parte del territorio, lo mantiene y lo ejercerá cuando el Estado lo vea conveniente. Existe un fuerte rechazo hacia las sedes de varios grupos organizados en esta ciudad. Se tiene previsto para este fin de semana el desarrollo de un cabildo abierto para confirmar el rechazo de la población o la aprobación a este tipo de iniciativas. A nivel del país, mayor claridad con este tema de las sedes. Hace poco, creo que el día martes, Naciones Unidas emitió un comunicado justamente donde hacían, ¿verdad?, fuertes reclamos al Estado por que no se hizo todo el proceso de la consulta previa, libre e informada, que como pueblo nosotros tenemos ese derecho adscrito a lo que es el convenio 169. Para 11 Noticias, César Funes.
Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Está con Raúl Valladares. Bien, continuamos en la entrevista. El ministro de Estrategia, Erasmo Portillo, está en comunicación con nosotros. Quiere referirse a este tema de las sedes, la opinión de los televidentes, del abogado Carlos Pineda, secretario del Comité de Mejores Prácticas de las Sedes, y el doctor Ricardo Matamoros, que es el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Don Erasmo Portillo, adelante, buenos días. Muy buenas, Raúl, muchas gracias por el espacio. Un saludo a los panelistas y al pueblo hondureño. Bueno, yo creo que primero hay que mencionarlo. Se puede debatir de la parte legal, de lo que es referente al artículo 329, al proceso que se ha llevado en cuanto al pronunciamiento o resolución de la Corte Suprema de Justicia. Podemos debatir de muchas aristas, sobre todo de la parte legal, pero yo creo que en primer lugar, como secretario de Comunicaciones del partido y como candidato a diputado por Francisco Morazán, no podemos desconocer una realidad, y es que la gente está necesitada de un empleo digno. Yo creo que es hasta indignante ver cómo por un sesgo político hay técnicos, abogados, economistas que simplemente se posicionan en contra de las zonas de empleo. Hay que decirlo también, que en la misma UNA han habido abogados, economistas, que a todo lo que propone el Partido Nacional, ellos se posicionan en contra. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la gente está necesitada de un empleo digno. Y las zonas de empleo ya hay en el país 3, de las cuales ya están generando empleo. Y a esa gente, ¿qué les vamos a decir? Si hay un grupo político, ideológico, que lo que está diciendo es que está en contra de estas zonas de empleo. Entonces esta gente se va a quedar sin trabajos. Y todos los empleos que se van a generar con esas mismas 3 zonas de empleo y las que queremos instalar en el resto del país, ¿qué le vamos a decir a esta gente? Yo creo que no podemos ser tan ingratos, no podemos ser ingratos y desconocer la necesidad de nuestra gente. El Partido Nacional siempre ha estado del lado del necesitado, y en este caso yo creo que es justo darle una oportunidad a esta propuesta. Porque yo me pregunto, ¿están otros partidos oponiéndose? Hay un grupo pequeño, ideológico, que dicen que se posicionan en contra, pero ¿qué solución le dan a la gente? ¿Qué solución le dan a nuestra gente para que tengan un empleo bien pagado? Entonces yo creo que en ese sentido, Raúl, yo creo que hay que ver este otro componente de lo que nuestra gente necesita. Y yo, Erasmo Portillo, voy a luchar para que hayan no solo una zona de empleo en Francisco Morazán, sino para que hayan varias, para que puedan generar empleo digno a nuestra gente. Y esto es una propuesta real y concreta. Muchas gracias, panelistas, y muchas gracias, Raúl, por el espacio. Bien, gracias a don Erasmo Portillo. Doctor. Aclarar algo, ¿verdad? Bueno, él mismo lo dijo, pero por lo menos para que quede evidenciado a toda la teleaudiencia. Tal vez individualmente gente que trabaja en la universidad puede emitir, y tienen toda la libertad, ¿no?, de poder hacerlo. Pero en ese sentido la Universidad Nacional institucionalmente ha sido muy responsable, precisamente en que cuando emite un comunicado sea desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de su ordenamiento constitucional. Por eso lo dije desde un inicio, no es un posicionamiento político partidista o político ideológico. Obviamente ahí está el comunicado, ¿sí?, es un posicionamiento, y obviamente en este caso pues actores políticos, ideológicos, etcétera, lo interpretarán, tomarán lo que quieren, lo que no quieren, si no les gusta pues tomarán solamente lo que no les gusta, o si les gusta tomarán solamente lo que les gusta. Pero ese es el aporte de la universidad. En ese sentido nosotros no tenemos, y ya estoy seguro que estoy hablando a nombre de todo el equipo y a nombre de las autoridades universitarias, en ese sentido somos Estado, somos sector público y tenemos un ordenamiento, en este caso institucional. Los 3 párrafos finales en los cuales yo he hecho énfasis, ¿verdad? De repente la gente ha tomado solamente el tema que dice derogar la norma, pero dice el párrafo anterior que como Universidad Nacional abogamos por
procesos, propuestas, políticas, sí, que generen crecimiento económico, empleo inclusivo, pero sin lacerar la democracia y la cohesión social. Aquí ya lo miramos desde el punto de vista, por ejemplo, sociológico y politológico. No se pueden imponer o no se deben imponer en aras del fortalecimiento de la democracia ya debilitada de un país como el nuestro, precisamente imponer iniciativas sin las debidas concertaciones y diálogos. La Universidad Nacional no está diciendo, no sirve la propuesta, la Universidad Nacional no está diciendo, echémosla a la basura, sino que lo que está diciendo, y finaliza, es toda propuesta debería de basarse en diálogos inclusivos, en diálogos vinculantes, precisamente, y esta propuesta no es nueva. Si hablamos, por ejemplo, en términos de la propuesta, lo hablábamos con el abogado, con usted, Raúl, extra cámara, el tema de las propuestas, simplificación administrativa, la propuesta, por ejemplo, de gobierno digital es sumamente, por ejemplo, innovadora, y ya cuando se comenzó a hablar del tema en Honduras, también se comenzó a hablar en otros países de la región, casi al mismo tiempo se comenzó a hablar en Costa Rica. Costa Rica ha dado, por ejemplo, un avance gigantesco en ese tema. El tema de mayor transparencia, lucha contra la corrupción, por ejemplo, son iniciativas que se pueden tomar desde el mismo aparato gubernamental, desde el mismo Estado. El tema de coordinación, la evidencia nos dice que la coordinación sector público y sector privado es clave en términos del mejoramiento de los servicios que el sector público puede ofrecer. También alguien podrá decir, bueno, pero es que mientras hacemos esto, entonces implementemos lo otro, lo que me decía usted, abogado, por ejemplo. Pero en realidad, si ya esto lo sabíamos, el proyecto de sedes no es nuevo, ¿no? Tiene muchos años. En todo ese tiempo, desde aquel momento que surgió la iniciativa hasta este momento, si hubiese existido la suficiente voluntad política para poder hacerlo, se hubiesen tomado las decisiones. Solo voy a agregar algo. Ahí sí no entiendo a la oposición y a los políticos de la oposición. Esto ha sido aprobado 2 veces por las Cortes Supremas de Justicia, ¿no? Así es. Y cuando lo aprobaron la primera vez, ¿por qué no dijeron nada? Nadie dijo nada cuando aprobaron esas sedes la primera vez. Esa parte no la entiendo a la oposición. Hasta ahora veo que hay más debate, pero ya fue aprobada 2 veces también por la Corte Suprema de Justicia y ratificado hace 2 o 3 días. Esas son cosas que ya están ahí, legalmente, de acuerdo a las leyes de nuestro país. Sí, definitivamente. Esa parte no la entiendo también porque... Fíjese, Raúl, perdón. Sí. Mire, qué interesante que nos dice el doctor, mire, no estamos diciendo hay que botar a la basura la propuesta porque creemos que sí tiene algún valor, aunque no estamos de acuerdo en que sea una solución para todos. Pero cuando usted dice derogar es botarlo a la basura. O sea, si usted dice derogar es todo este esfuerzo de años que se ha venido haciendo para poder culminar en el desarrollo o en la atracción de ciertas inversiones, tirémoslo al mar porque no nos gusta. Y mire, alguien hizo una pregunta de si esto cercena en el territorio. Yo solo le quiero decir, mire, yo no voy a entrar en los detalles de explicar porque eso entre abogados es una discusión estéril para el pueblo, pero solo le voy a decir una cosa. 2 de las 3 que están son hechas con capital hondureño. Se lo voy a preguntar así, si es un grupo de desarrolladores hondureños, ¿cómo está entregando usted soberanía y territorio? ¿O será pura xenofobia que si llegan a hacer inversión extranjera, entonces esa sí hay que sacar la patada de aquí, ¿verdad? Porque la mayoría, buena parte del interés es de grupos de hondureños que dicen, ¿sabe qué? Lo que usted está diciendo, doctor, eso es lo que me tiene a mí amarrado para poder en realidad crecer. Entonces, si usted me da un espacio aquí, yo crezco y ojalá después lo repliquemos en el resto del país. Y yo estoy completamente de acuerdo con ustedes más. Yo le puedo asegurar que si se dijera esto, hagámosle una reforma integral y cambiemos el Estado para que funcione de una forma similar y lo pudiéramos hacer, yo le aseguro que por lo menos una de las bancadas del Congreso la va a tener por unanimidad. Y ojalá las otras se sumaran y saliera una cosa así por unanimidad porque sería un consenso.
¿verdad? Completo, como fue cuando se aprobó la ley que salió por 126 votos de los 128, ¿verdad? Y como fue cuando se aprobó luego la enmienda constitucional, que también salió por una cantidad de votos así igual de grande, ¿verdad? Entonces, busquemos eso, ¿verdad? Y en la otra parte, si lo que hay que hacer es mejorar y ver que la implementación de esto sea correctamente, estamos completamente de acuerdo. Es más, invito a la academia a que participe, pero de ese punto de vista, del punto de vista propositivo, no diciendo deroguémoslo y tirémoslo a la basura y quemémoslo y no volvamos a hablar de eso, porque eso es lo que dice el comunicado. Lo que usted dice, estoy completamente de acuerdo, y que se pueda mejorar, absolutamente, todas las cosas se pueden mejorar. Todas las cosas están sujetas a mejorar. Trabajemos juntos mejor. Voy a leer aquí. Ver cómo lo hacemos. Raúl, ¿puede Jo obtener una sede? Pregúntale al abogado Pineda. ¿Pueden los chinos obtener una sede con paralelos a Mapala y Nianguera para darle profundidad al puerto de la Unión? ¿El Salvador ha deseado obtener la profundidad para desarrollar su puerto? ¿Por qué no pusieron las sedes en una cuarta burda? Bueno, es que le repito a la gente, creo que la gente también ha reaccionado tarde, porque ya 2 veces la Corte ha ratificado, 3 con esta última decisión. 3 sentencias anteriores, y esta decisión lo que hace simplemente es hacer lo que la Constitución dice que tiene que hacer, y es más, no lo hace como una regla de excepción, lo hace en cumplimiento del artículo 313, numerales 11 y 12, que son artículos originales de la Constitución y que le dicen que eso es una facultad de la Corte. O sea, la Corte si mañana dice, mire, quiero crear una jurisdicción mercantil, que solo tenga jurisdicción en Cortés, porque ahí es donde está ubicada la maquila y eso es lo que me interesa, o una para zonas libres, la Corte perfectamente lo puede hacer dentro de sus facultades. Olvidémonos de la sede, eso es algo que la Corte puede hacer mañana si quiere. Y en este caso lo hizo porque, además de eso, en el 329 le dice, mire, para esto hay que crear una jurisdicción especial, pero tiene que hacerlo usted, porque usted es el Poder Judicial y esto tiene que ser parte suyo, tiene que ser una jurisdicción del Poder Judicial. Bien, aquí dice el general en condición de retiro Luis Maldonado Galeas, la sede de espacios exclusivos gobernados por capitales e inversionistas privados que ejercen funciones públicas concedidas por funcionarios apatriados los 3 poderes del Estado, a través de una ley que otorga a sus dueños facultades iguales o superiores a los poderes constituidos, un pacto inconstitucional caníbal que devora nuestra soberanía con la complacencia de la indolencia y obliga a defender nuestro Estado, dentro de otro Estado sin intolerable. Lo grave es que ese Estado es privado. Los traidores a la patria serán eternamente prisioneros de su propia traición, dice el general en condición de retiro Luis Maldonado Galeas. De verdad que genera polémica, pero los hondureños necesitamos trabajo, estoy claro. Y yo les decía a ellos dos, y voy a ser sincero, que yo veo algunas cosas buenas de las sedes. Sí, cuando me dicen que van a violentar la soberanía, de que los jueces no van a ser hondureños, que la policía y los militares hondureños no van a poder entrar ahí me entran dudas. Pero ninguna de esas cosas es cierta. O sea, mire, yo se lo estaba explicando. Le vuelvo a decir. Bueno, el tema de los jueces, eso iba a ahí hay una cosa porque que usted la primera vez me dijo que sí, que los jueces. Pero mire, pero con los jueces es un caso particular. Ajá. Y para que usted sepa, o sea, Honduras ya legalmente, desde siempre, usted contractualmente puede pactar someterse a un tribunal en Nueva York, por ejemplo. Y los bancos lo hacen todos los días, con los créditos que suscriben. Y eso no tiene nada de raro. O puede someterse a una jurisdicción arbitral fuera también. Y eso no tiene nada de raro. En temas patrimoniales, que es donde está diseñado eso para que funcione, ahí sí pueden haber jueces internacionales. ¿Y por qué? Por un tema de prestigio. Y por un tema de también generar confianza, ¿verdad? Porque, mire, yo quiero que de verdad tengamos un sistema de justicia de clase mundial, y lo vamos a llegar a tener un día, Dios quiera, pero si nosotros nos ponemos a esperar a que eso suceda, y si usted ve opiniones como esas que simplemente lo que hacen es repetir eslogans, y esas son las de un montón de abogados de aquí, va a ser bien difícil construir eso.
¿verdad? Y decirle a la gente, a la inversión extranjera, mire, tenga confianza. Pero si usted crea este espacio y le dice, mire, por lo menos en los temas contractuales, en los temas de propiedad, en estos temas, usted va a tener la seguridad, porque va a haber un mix de jueces hondureños con jueces de fuera, usted puede sentirse tranquilo. En los otros temas, en materia penal, en materia de niñez, materia de familia, esos son jueces hondureños porque esa legislación se sigue aplicando dentro de la sede. No hay una ley especial, no hay un código penal de la sede, son el código penal y la legislación penal que del resto del país. Aquí tengo una pregunta que es válida. Me dice, si una persona que nace en una sede, ¿dónde lo registran? En el Registro Nacional de las Personas. ¿Tendría que tener su propio Registro Nacional de las Personas la sede? No. ¿Esa persona podría votar por alguna municipalidad? Sí. ¿Diputados por algún departamento e incluso presidente si no está registrada en el Registro Nacional de las Personas? Si no está registrada, es igual que un niño que nazca y usted no lo inscribe, no va a aparecer en el censo. Pero en temas de emisión de identidad, de pasaportes, temas electorales, defensa, territorio, soberanía, las sedes están sujetas a la Constitución y al gobierno nacional. Entonces, ¿qué significa eso? Que si un niño nace dentro de una sede, usted lo tiene que ir a inscribir al Registro Nacional de las Personas y sacarle su partida de nacimiento, y a los 18 años se le va a extender su identidad, y si quiere ir a sacar un pasaporte lo tiene que ir a pedir a migración. En relaciones exteriores están sujetas al gobierno nacional, es decir, que las sedes no pueden ir a negociar un tratado, las sedes pueden nada más ir y hablar con Cancillería y decirle, mire, este es un tema de interés que quiero que incluya en el próximo tratado comercial, es lo más que pueden hacer. Entonces, en esas cosas aclaremos, esto es parte del Estado Nacional. Es más, fíjese que en la ley le dice que la tierra dentro de las sedes se administra en nombre del Estado de Honduras. Así le dice. Entonces, es más, o sea, eso de que son ciudades privadas, eso es relativo. O sea, usted lo que va a tener son servicios privados de ahí, que puede utilizar el que se quiere ir a vivir a una sede, el que no quiera no se tiene que ir. Pero eso lo están administrando en nombre del Estado de Honduras, y el dominio eminente del suelo y el dominio eminente sobre la sede lo mantiene el Estado de Honduras. Don Giovanni Carvajal, disculpe. Buenos días, adelante. Sí, buen día. Quería hacer dos preguntas. Una precisamente al abogado Carlos Pineda, ex viceministro de la Secretaría de Gobernación y Justicia en el periodo de Ricardo Maduro Lloes. ¿Cuál es su punto de vista desde como ex viceministro el punto es, ¿cuál es su punto como exfuncionario de la Secretaría de Gobernación en cuanto a la visión y misión de Gobernación y Justicia en base a la Constitución de la República, ahora que no lo es, y venga a exponer el territorio nacional? Mire, yo voy a repetir, o sea, a menos que usted crea que cada vez que se hace una transacción de venta de un terreno se está cercenando el territorio nacional, yo no logro entender cómo es que se cercena el territorio en esto. O sea, usted tiene distintas formas de administrar el territorio. Y para que usted ejerza, hablemos de soberanía, entremos, no quería entrar en esto porque es un tema que para el pueblo es bastante esotérico, pero soberanía implica tres cosas: implica el control territorial, implica la presencia de autoridades hondureñas dentro de ese territorio, e implica la capacidad de normar y de derogar las normas sobre ese territorio, de derogar las normas bajo las que opera ese territorio. El control territorial usted lo ejerce a través de las Fuerzas Armadas en todo el mundo. Así lo ejerce aquí en las Islas del Cisne. Así ejerce presencia en los bolsones, donde hay un montón de gente que ni siquiera se siente hondureña, porque desde el conflicto hay un tema ahí con la nacionalidad, y hay gente que ni siquiera siente pertenencia al Estado, pero como hay una sentencia
las Fuerzas Armadas ejerciendo presencia ahí mediante patrullajes, contingentes militares, así ejercen el control territorial. Y en una sede, las Fuerzas Armadas, no lo digo yo, lo dice la ley y lo dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto, las Fuerzas Armadas ejercen presencia para ejercer precisamente el control territorial. El segundo elemento, que es la capacidad o la existencia de una autoridad hondureña. Bueno, veamos. Ya dijimos que las Fuerzas Armadas pueden entrar ahí. Ya dijimos que la policía va a poder entrar ahí. Y la policía militar en particular, esa va a poder andar patrullando ahí todo el tiempo. Cuando quiera. No tiene ninguna excepción en ese respecto. Ya dijimos además de eso, que la Corte Suprema crea la jurisdicción que tiene competencia sobre las sedes y es parte del Poder Judicial y ejerce presencia por ese lado, y que además el control último, que es el control constitucional, el control de que lo que se haga ahí esté enmarcado en la Constitución, lo ejerce la Corte Suprema. Entonces tiene presencia de dos autoridades. Luego tiene un secretario técnico que tiene que ser un hondureño por nacimiento y que está creado bajo una ley emitida en Honduras por diputados hondureños, y que le dice, este señor tiene que ser hondureño. Y le dice, el funcionario de más alto nivel dentro de una sede. Tiene la presencia de 3 autoridades hondureñas. Y luego cuando una sede hace actuaciones en el resto del país, tiene que interactuar con las demás autoridades y sabe que está sujeta a lo que digan esas autoridades. Entonces, ese tema creo que está bien claro, que hay presencia de autoridades hondureñas dentro de la sede. Y el tercero es la capacidad de normar y derogar. ¿Cómo norma usted? A través de una ley especial, que se llama Ley Orgánica, que fue emitida por el Congreso Nacional, aprobada por más de 2/3 de los diputados, todos hondureños por nacimiento, que votaron a favor, y que se constituye una ley que se deriva de la Constitución y es ley hondureña. Y le dice, esta es la forma en que esto se va a regular. Y por lo tanto, toda la normativa que se derive de esa ley es normativa hondureña, porque nace de una ley hondureña. Y luego la misma ley, en el artículo 45, le dice, si usted quiere derogar esto, lo puede hacer. Y lo puede hacer mediante un plebiscito a la gente que vive ahí y la votación de 2/3 del Congreso Nacional. Pero tiene que dar un periodo de gracia, porque si usted puso millones de dólares en una inversión, lo menos que yo como Estado puedo hacer para asegurarle, es decirle, usted se puede retirar en forma ordenada. ¿Y las votaciones ahí cómo van a ser? Igual que en el resto del país. O sea, ahí va a haber una urna. En temas electorales es exactamente lo mismo. No tiene ninguna diferenciación. Bueno, vamos a la parte final, doctor. Sus conclusiones. El doctor Ricardo Matamoros, de la Universidad Nacional Autónoma. ¿Qué conclusiones tiene después de escuchar la exposición del abogado Pineda y de la posición de ustedes en la universidad? Gracias por la oportunidad. En primer lugar, reiterar el tema de derogar, desde el punto de vista del comunicado, si uno lo mira en el contexto, no significa echar a la basura. Significa dar un paso atrás. Y cerramos, por ejemplo, diciendo en el comunicado, es necesario sentarnos, construir, fortalecer democracia, fortalecer Estado de Derecho y pensar en soluciones en las cuales, o sea, ya el simple síntoma de tanta oposición es un mal síntoma. Desde el punto de vista propositivo, ¿verdad? Recordarle a la población, los medios de comunicación, dada la crisis de COVID-19 y los efectos de ETA y OTA, la universidad ha publicado 17 boletines económicos, un boletín mensual en el cual un equipo técnico de la universidad ha hecho no solamente análisis, sino propuestas en términos de propuestas de política pública para generación de empleo, para reforma crediticia, etcétera. ¿Qué queremos decir con eso? No es que tenemos nosotros la varita mágica, lo que estamos diciendo, aquí están las propuestas, aquí están y son públicos, se ha comunicado a los medios de comunicación, se han publicado en redes sociales, por medios oficiales, de hecho se envían a las autoridades gubernamentales, insisto, somos Estado, somos sector público. En ese sentido hay propuestas y estamos completamente dispuestos a seguir cumpliendo con este rol constitucional, aportar abogado, estamos a la orden para incorporarnos a cualquier invitación que nos hagan desde los diferentes campos del conocimiento de la universidad. Y finalmente, pensar en propuestas también que ya están probadas. Quisiera cerrar diciendo, hace 3 semanas se cumplieron 35 años de los acuerdos de Esquipulas.
un hito en la historia centroamericana y en la historia del mundo, porque hasta un premio Nobel de la Paz se generó a partir de esos acuerdos. Las élites políticas de Centroamérica se sentaron y dejaron sus diferencias políticas, ideológicas, y le pusieron fin a un conflicto armado y reactivaron un proyecto que nació en Centroamérica, que le aportó al mundo hasta nuevos modelos económicos que la Unión Europea lo copió y ellos en realidad hasta lo han manejado mucho mejor, que es la integración económica de los países como mecanismo para el desarrollo de las naciones. Desde aquel momento del acuerdo de los 90 hasta el 2009 pasamos de un 10% de comercio intrarregional a un 33%. Hay estudios de la Unión Europea y la CEPAL que dicen que hay un potencial de crecimiento de este comercio interregional hasta en un 60%. Una de las grandes razones por las cuales a Centroamérica no le pegó y no le afectó la crisis económica y financiera de los años 2008-2009, ¿verdad?, mundial, fue precisamente porque el segundo socio comercial de Centroamérica en términos de comercio internacional es la misma región centroamericana. Las élites políticas de nuestros países centroamericanos han descuidado el tema. Cuando pensamos en integración centroamericana todavía se nos viene esa idea romántica de unir a los países como Morazán. No, el proyecto de integración económica ha demostrado ser bueno, ser eficiente, los mecanismos ya existen, la cooperación ya existe, lo que necesitamos es mayor voluntad para seguir profundizando en esa integración. Las condiciones hay, son grandes soluciones para grandes problemas. Gracias. Gracias al doctor Ricardo Matamoros, él es el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el abogado Carlos Pineda, secretario del Comité de Mejores Prácticas. Abogado, conclusiones y mensajes a la población, a los que están opuestos a las sedes, a los que están a favor de las sedes. Gracias, Raúl. ¿Qué les decimos? Gracias, Raúl, y gracias, doctor. Mira, en primer lugar, la invitación está extendida, o sea, colaboremos. En vez de quemar las cosas, colaboremos y hagamos las que funcionen, ¿no? No botemos a la basura esfuerzos, si la cosa, creo que lo que se me está diciendo es que se puede mejorar, y en eso estamos de acuerdo. Entonces, tratemos de colaborar en eso. En segundo lugar, nosotros tampoco tenemos la varita mágica, pues a nadie está diciendo, mire, esta es la solución a absolutamente todos los problemas de Honduras. Sí es una parte de la solución para la gente que necesita tener un espacio para crecer y que puede generar movilidad social, que es lo más importante en este país, y oportunidades para todos, ¿verdad? Y en el tema de integración, completamente de acuerdo. ¿Sabe qué? Le propongo que creemos espacios que funcionen bajo reglas internacionales para que esa inversión que se genere por ese comercio intrarregional la podamos nosotros atraer aquí a Honduras y que sirvamos nosotros como el centro donde esa inversión se pueda mover. ¿Cuántas sedes hay? ¿Una en Roatán? Hay 3 hasta este momento. ¿Una en el sur? Sí. Hay 3 hasta este momento y una en proceso en La Ceiba. En La Ceiba, la que pasé, la nota que pasé. Así es. ¿Cuándo se espera que ya estén operando? Pues ya están en construcción. Yo creo que a finales de este año ya usted va a ver en algunos casos que están empezando a hacer operaciones. Hay una en particular que ya ha hecho importaciones y exportaciones, aunque todavía hay algunas cosas que se están corrigiendo, ¿verdad? Y yo esperaría que ya en este año, en el transcurso de este año, se vaya terminando de madurar y para el otro año ya tengamos... empecemos a ver que estas cosas están funcionando. De esas 3, ¿cuántos empleos serían? Pues lo que nosotros esperaríamos es que hacia el otro año hayan por lo menos unos 4 o 5 mil empleos que se hayan generado hacia mediados finales del otro año, y posiblemente en los próximos 5 años esperaríamos que se generen alrededor de unos 20 mil, y eso, el crecimiento es exponencial, pues eso el límite lo dirá el mercado, pues. Si yo quiero poner una televisora o una radio o un periódico en esas ciudades sedes, ¿con quién tengo que hablar? En este momento con Conatel. Es más, si usted tiene una concesión ya de espectro radioeléctrico, esa concesión se mantiene, ¿verdad? En algún momento
podría haber que una sede pidiera que se le trasladara el espectro radioeléctrico que no esté asignado. Y en ese caso, entonces tiene que hablar con la sede, pero lo tiene que hacer la sede mediante un convenio con Conatel. O sea que es una especie de regulación dual, en donde actúa en combinación con Conatel para manejar eso, pero únicamente el que no esté asignado. Okay. Gracias. Gracias, doctor. Mucho gusto. Gracias a ustedes. Así están las cosas en cuanto a las sedes en el país. Que estén bien, sigan con nosotros en Canal 11.